Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de Historia, el cual está diseñado y elaborado para los estudiantes del curso de séptimo grado del Colegio Corazón de Jesús. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy y sinceramente espero que se encuentren muy bien. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a estar dando lo que es el inicio a la asignatura de historia en la primera unidad, la cual es la unidad Nuestro Origen. Excelentes videos, felicidades a los alumnos que ya entregaron sus videos, están muy bonitos. En esta semana estaremos agendando una videoconferencia para que podamos discutir un poco sobre los contenidos que algunos de ustedes eligieron, los cuales están excelentes. Entonces, muchachos, para iniciar, les estaré compartiendo la siguiente diapositiva en la cual vamos a abordar el contenido número 1, el tema número 1, que es la prehistoria. Entonces, jóvenes, iniciemos. De logro para el desarrollo de este contenido tenemos reconoce la diferencia entre historia y prehistoria. Estamos abordando la unidad número 1 de la asignatura de historia, ¿verdad? Y el contenido que estaremos abordando, como les decía al inicio del video, es la prehistoria. Para iniciar, es necesario que nosotros nos pongamos a analizar y nos preguntemos ¿cuál es la diferencia entre historia y prehistoria? Bueno, jóvenes, la diferencia es la siguiente. La historia es la ciencia que busca explicar nuestro origen, el proceso evolutivo, el cambio de nuestras culturas y las particularidades de nuestra forma de ser. La historia es la narración e interpretación de los hechos importantes que conforman y dan sentido a todo lo que nosotros denominamos realidad. En cambio, la prehistoria se llama prehistoria, mejor dicho, al largo periodo que antecedió a la aparición de la historia escrita. Es decir, es el periodo de la historia de los hombres durante el cual no existió la escritura. ¿Ya? Ahora, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Los historiadores, para comprender mejor los grandes acontecimientos, aquellos que tienen consecuencias, que dividen la historia universal en 4 edades, han clasificado cada uno de estos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, tenemos en un primer momento lo que es la Edad Antigua. La Edad Antigua se extiende desde las primeras civilizaciones del Medio Oriente, que es muy importante tener en cuenta desde donde inicia este capítulo, ¿verdad?, de la historia. Entonces, la Edad Antigua se extiende desde las primeras civilizaciones del Medio Oriente, alrededor aproximadamente de los años 3000 a.C., 2800 a.C., hasta la caída del Imperio Romano, que sería en el año 476. Ahora, es la época de las grandes civilizaciones. En la Edad Antigua existieron las grandes civilizaciones que en algún momento determinado de nuestra vida, ya sea porque lo escuchamos en algún audio, en alguna noticia, en la radio, o porque lo vimos en algún video, o porque lo escuchamos en alguna conversación que tenían nuestros familiares, en alguna conversación que tenían nuestros padres, o incluso porque algunos de nuestros padres nos relataron esto. En esta Edad Antigua existieron civilizaciones tan reconocidas en la actualidad, incluso en el anime podemos encontrar algunas de estas, como lo fueron la civilización babilónica, la civilización egipcia, Siria, la persa, los persas, la civilización griega, la gran griega, y sobre todo la romana, el imperio romano. Ya, estas fueron las civilizaciones que formaron parte
de lo que hoy en día nosotros conocemos o lo que se conoce como Edad Antigua. Con respecto a lo que es la Edad Media es la época de la estructura social, ya es la época de la estructura social llamada feudalismo. Acá tenemos un ejemplo claro de lo que era el Coliseo romano ubicado en Italia, del Gran Imperio Romano, uno de los mayores imperios de los cuales se tienen registro y uno de los imperios más importantes en su momento. Entonces tenemos, ¿verdad?, que esta edad fue la época de la estructura social llamada feudalismo, el milenio de la fe, la formación de Europa. Son dos aspectos muy importantes. Tenemos que fue el milenio de la fe, ¿verdad? Tenemos lo que fue la formación de Europa. Se inicia con la caída del Imperio Romano y se desconoce cuándo finaliza con exactitud, ¿ya? Porque se relaciona con la caída incluso de Constantinopla. Entonces, en este punto tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. La Edad Media es importante y forma parte de un antes y un después, o sea, que partió literalmente la historia en dos, porque en esta edad es donde se da la estructura social llamada feudalismo, es donde se da el milenio de la fe, el surgimiento, ¿verdad? O la expansión de la fe. También tenemos que es la formación de Europa, el viejo continente, es la formación de Europa, es donde se inicia o se atribuye el inicio de esta edad con la caída del Imperio Romano y se desconoce cuándo finaliza con exactitud. O sea que lo que es el feudalismo, el milenio de la fe, la formación de Europa se atribuye su inicio a la caída del Imperio Romano, o sea, en las fechas de las caídas del Imperio Romano, y se desconoce cuándo finalizó con exactitud. Pues algunos historiadores afirman que fue con la caída de Constantinopla a mano de los turcos en 1453, cerrando el contacto con Oriente, y otros que esto finalizó en 1492 con el descubrimiento de América. Con respecto a lo que es la Edad Moderna, ¿verdad?, es la época de los descubrimientos y conquistas. Inicia la expansión de la civilización europea hacia otros continentes, hacia América, por ejemplo, y surgen los estados nacionales, la ciencia y el comercio internacional. ¿Ya? Literalmente es el principio de lo que hoy en día se denomina o se conoce como globalización. Entonces, ya desde estos fueron los asentamientos, fueron la base de lo que hoy en día nosotros denominamos como globalización, y se originó o surgió o presentó sus primeros indicios en la Edad Moderna, ya que en esta edad, como acabamos de analizar, es la época de los descubrimientos y las conquistas. Es la época donde se inició la expansión de la civilización europea hacia otros continentes, hacia el mundo nuevo, por ejemplo, y es donde surgen los estados nacionales, es donde surgen las ciencias, es donde surge el comercio internacional. Con respecto a lo que es la edad contemporánea, la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa, ¿ya? La edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. O sea, inició en 1789 hasta nuestros días, y las relaciones culturales, económicas y étnicas en nivel global se dan de una manera heterogénea y muy compleja. ¿Ya? Ahora, en el devenir de la historia se han estudiado estas grandes culturas que en algunos casos podemos encontrar sencillas y en otros casos civilizaciones complejas, ¿ya? Tanto en la edad, como decíamos, en la edad antigua, existieron civilizaciones muy complejas, como lo fue la civilización babilónica, como lo fue la egipcia, como lo fue la persa, como lo fue la griega, la gran griega, y como lo fue sobre todo el gran y majestuoso Imperio Romano. En contraste, tenemos que en la edad contemporánea la edad contemporánea inició con lo que es la Revolución Francesa en 1789 y permanece hasta nuestros días. O sea que nosotros actualmente estamos en la edad contemporánea, que es la que surgió en 1789, y sobre todo en esta edad
se da lo que fueron las relaciones culturales, las relaciones económicas, las relaciones étnicas en un nivel global. ¿Ya? En un nivel global de manera heterogénea y sobre todo de manera muy compleja. Ahora, en lo que respecta a las etapas de la prehistoria de la humanidad, tenemos lo siguiente. Tenemos la edad de piedra, pero tenemos dentro de lo que es la edad de piedra, tenemos el primer periodo de la edad de piedra, que es el periodo paleolítico, el periodo mesolítico, que es el segundo, y el periodo neolítico. Antes de analizar la edad de piedra y cada uno de sus periodos, de sus tres periodos, es importante tener en cuenta que la prehistoria es un largo periodo de desarrollo humano que solamente lo conocemos por medio de los restos monumentales, restos de instrumentos como por ejemplo hachas, puntas de flecha, metales, piedras de moler, entre otros, inclusive también, ¿verdad?, por restos óseos. Ahora, en esta edad los primeros utensilios eran fabricados con piedra. Imaginen, ¿verdad?, lo complicado que debió ser en su momento elaborarlo. Entonces, en esta edad, los primeros instrumentos eran fabricados con piedra, después fueron fabricados con metal, y en este periodo la humanidad pasó de una época nómada a una época sedentaria. Pasamos de andar de un lado a otro a ubicarnos, a asentarnos en un lugar en específico. ¿Ya? Esta etapa requiere, en primer lugar, para comprender mejor todo lo que se vivió, todo lo que comprende la prehistoria de la humanidad, requiere, en primer lugar, de lo que es la arqueología, que se encarga de estudiar los restos de construcciones y materiales. También requiere de una ciencia muy bonita, que es la paleontología, que analiza los restos de los seres vivos. Y también, ¿verdad?, tome en cuenta lo que es la geología, que es la rama que ayuda, que estudia los estratos del suelo donde se encuentran los restos, y una ciencia muy importante, una de las 4 ramas fundamentales de la ciencia, como lo es la química. ¿Cómo interviene la química? Bueno, sencillo, al trabajar con el método del carbono 14, que se utiliza para calcular la antigüedad de los restos. Ya en esa parte aporta su enorme contribución a asignatura o la ciencia de la química, ya que gracias a esto y a sus pruebas del carbono 14 que se logra determinar la edad exacta o aproximada de los restos que se encuentran gracias a lo que son la arqueología y la paleontología, y sobre todo pues también la geología. Ahora, la prehistoria se divide en edades, ¿verdad? Como por ejemplo, les decía, tenemos la edad de piedra y la edad de los metales. Ahora, ¿por qué se denominan así? Se denominan así porque el material básico para confeccionar instrumentos fue la piedra. Desde la toscamenta, por ejemplo, trabajada, hasta la que tenía un buen pulimento. Entonces, por esa simple y sencilla razón es que estas edades se denominan de esa manera. Ahora sí, con respecto a lo que es la edad de piedra, como analizábamos previamente a todo lo que acabamos de escuchar, la edad de piedra se divide en 3 periodos. En primer lugar tenemos el periodo paleolítico, que significa lo siguiente: lito significa piedra y paleo, y esto es igual a antigua. ¿Ya? Entonces, por esa razón tenemos lito, que es piedra, y paleo, que es antiguo, o sea, piedra antigua. Edad paleolítica es igual a decir piedra antigua. La abreviación lito significa piedra y la abreviación paleo significa antiguo, o sea que la edad de piedra como primer periodo tiene la piedra antigua, o sea, la edad paleolítica, el periodo paleolítico. Entonces, este periodo se inició hace miles de años, hace muchísimo tiempo. Se inició hace miles de años y se caracterizó, en primer lugar, porque el hombre comenzó a fabricar utensilios y armas de piedra, golpeando unas piedras duras sobre otras más frágiles, tal y como podemos ver acá en esta imagen que tenemos acá. Ahora, se descubrió cómo hacer fuego. Eso fue un avance muy importante en el desarrollo de la humanidad, el descubrimiento del fuego.
Entonces, hecho que cambió por completo la manera de vivir y las condiciones para sobrevivir. Ya con el descubrimiento del fuego, la tasa de mortalidad disminuyó en más de un 60% para estos pobladores. Ahora, esta fue la época de las glaciaciones que alteró la distribución de los hombres, alteró la flora y la fauna, y en las glaciaciones grandes masas de hielo cubrieron gran parte de los continentes. El hombre llevaba una vida nómada, vivían en cuevas y cavernas, era esencialmente un cazador y un pescador, y utilizaba huesos como herramienta. ¿Ya? ¿De dónde surgían estos huesos? Simple de las presas, ¿verdad?, que cazaban, como por ejemplo los mamuts, los caribúes, entre otros. Entonces, esta edad de piedra en su primer periodo, que fue el paleolítico, que como les decía anteriormente, lito significa piedra y paleo significa antiguo, o sea, piedra antigua, se clasificó o se caracterizó por esto. Y se inició a utilizar utensilios fabricados con piedra, se descubrió el fuego, pasamos de una vida nómada a una vida sedentaria. Ya el hombre se caracterizaba inicialmente por ser un cazador y un pescador y utilizaba huesos como herramienta. Fue la época de las glaciaciones y esto es lo que caracteriza al primer periodo de la edad de piedra, que es el periodo paleolítico. El segundo periodo es el mesolítico. El periodo mesolítico es donde se iniciaron los asentamientos humanos. En este periodo se iniciaron los asentamientos humanos. Es el periodo intermedio. El mesolítico es el periodo intermedio, es donde se inician los primeros asentamientos humanos. Generalmente estos asentamientos se dieron a las orillas de los ríos, lagos y costas, porque así se podía aprovechar el agua y sobre todo sus recursos. El hombre se fue estableciendo en determinados lugares, aunque todavía se daba un semi-nomadismo, o sea que aún había nómadas, pero en una menor escala. ¿Ya? Ahora, en este periodo también se iniciaron los que eran la cerámica y los cultivos. Los productos agrícolas dieron la pauta a esto, como por ejemplo el maíz en América, el trigo en Europa, el arroz en Asia, y todo esto fue formando la base de la vida social y sobre todo permitió pulir los utensilios de piedra. ¿Ya? Ahora, esto obviamente incurrió en una ampliación en cuanto a la necesidad de utilizar el fuego. Ya no eran nómadas, ya eran sedentarios, ya estaban ampliando sus conocimientos con respecto a la fabricación de armas a base de piedra y también con respecto a lo que eran los cultivos. Esa fue la característica principal del segundo periodo de la edad de piedra. Con respecto al tercer periodo tenemos que el neolítico. Este periodo sucede al mesolítico, o sea, hasta después, y se define como el tránsito de los cultivos primarios y de la caza como principios de subsistencia al inicio de la organización de la agricultura. O sea que ya no era indispensable cazar, sin embargo se realizaba, pero este periodo fue el tránsito, o sea, pasamos literalmente de la caza y de los cultivos a organizar mejor todo lo que tiene que ver con la agricultura. En este punto, esas personas, esos pobladores pasaron a organizarse mejor en cuanto a la agricultura, a la ganadería y sobre todo a la alfarería. El hombre pasa de ser nómada a establecerse sedentariamente en función de la agricultura. Esto significa un fuerte avance, ya que la población sedentaria se reproduce dando pie a lo que fue todo lo que hoy conocemos como sociedad. Entonces, en el periodo neolítico, ¿verdad?, hay muchos aspectos importantes, como por ejemplo, se dio el tránsito de los cultivos primarios y la caza a la organización de la agricultura, de la ganadería y de la alfarería. El hombre pasó de ser nómada a establecerse sedentariamente en función de la agricultura, y esto fue un avance, ya que la población sedentaria permitió la reproducción, ¿verdad? Y esto obviamente dio pie a lo que hoy se conoce como sociedad.
Otro aspecto muy importante es que los monumentos megalíticos y funerarios expresan esta situación. Ahora, el hombre entra en una comunicación productiva con el medio en el que vive y es en el periodo neolítico, este periodo neolítico se inició en el Oriente Próximo hace unos 9000 años antes de Cristo, extendiéndose hacia Europa. Y esas fueron las tres, ¿verdad? Los tres periodos de lo que es la edad de piedra con respecto a la edad de los metales. En esta edad, la humanidad descubrió el manejo de los metales para fabricar sus instrumentos y explotó yacimientos de minerales. También fue el primer metal trabajado fue el cobre, luego al combinarlo con el estaño se produjo el bronce y por último se utilizó el material más reciente, que es el hierro, que ahora el hierro lo encontramos indispensablemente en todo lo que utilizamos. Ahora, trabajar los metales que antes mencionábamos, como el cobre, el bronce y el hierro, permitió crear armas. Ya no eran las armas rústicas de piedra, ahora tenían armas y utensilios más fuertes y elaborados. Y esto obviamente facilitó las labores de todo tipo, como la caza, como la agricultura, como la ganadería, todo el tipo de actividades que se realizaban. Ahora bien, es necesario también resaltar que el ser humano se agrupó más efectivamente en comunidades y mejoró sus relaciones sociales. Es decir, que surgieron las primeras grandes civilizaciones que construyeron monumentos, que construyeron palacios, que construyeron sitios ceremoniales, que construyeron fortalezas, entre otras cosas. Y como resultado del desarrollo cultural de esos pueblos es lo que nosotros, o la mayoría de los arqueólogos y paleontólogos, consideran que la edad de los metales puede dividirse en dos épocas, lo que es la época de bronce y lo que es la época de hierro. Ahora, en toda esta gran época, toda esta gran época de la prehistoria, el desarrollo se mide por siglos, milenios, más no por años. ¿Ya? O sea que el desarrollo de todo lo que acabamos de mencionar, el desarrollo con respecto a trabajar los metales, que era el cobre, el bronce y el hierro, a la creación de armas y utensilios más fuertes y elaborados que facilitaron las labores de todo tipo, a la agrupación más efectiva en comunidades, que permitió mejorar las relaciones sociales, que permitió que surgieran las primeras grandes civilizaciones, que esto conllevó a que se construyeran monumentos, palacios, sitios ceremoniales, fortalezas, entre otras cosas, sucedió en un periodo de la historia muy extenso, o sea, muy largo, ya que este desarrollo se mide, como acabamos de mencionar, se mide en siglos y en milenios. Ya, o sea, fue un tiempo relativamente grande, fue mucho tiempo para que todo esto pudiera suceder. No fue algo que inició un lunes 3 de agosto y terminó un viernes 7 de agosto, obviamente hablando o retomándolo en la actualidad. Ya no fue algo de una semana, no fue algo de un año, no fue algo de 15 años, fue algo de siglos y milenios. Fue un tiempo bastante extenso. Y pues como les decía, en esta edad es donde prácticamente se sentaron las bases a lo largo de esos siglos, a lo largo de esos milenios, para la creación o el fortalecimiento de lo que es la sociedad actual. Ahora, con respecto a lo que es la prehistoria de América, hasta el momento, lo más probable es que los seres humanos americanos tengan su origen en Asia. ¿Ya? El surgimiento de la vida en América se atribuye a lo que es el continente asiático. ¿Por qué? ¿Por qué atribuimos eso? Simple, es que en épocas muy antiguas, estas personas que habitaban el continente de Asia cruzaron el estrecho de Bering, que es lo que podemos observar acá, al final de la última glaciación, denominada Wisconsin. ¿Ya? Ahora, durante este periodo el nivel del mar bajaba y emergía en tierra sumergida. El estrecho de Bering
había formado un puente de tierra que atravesaban cazadores nómadas y se calcula que esto ocurrió hace aproximadamente de 30.000 a 20.000 años atrás. Es mucho tiempo. Ahora, además tenemos también que hace 28.000 años hubo grupos que se establecieron en Alaska. De ahí se fueron expandiendo hacia el sur, buscando presas de caza y nuevas tierras. Nicaragua, nuestro maravilloso país, sirvió de lugar de tránsito de la inmigración de Norteamérica a Suramérica. Ahora es muy importante, estimados alumnos, es muy importante recordar que hasta el momento lo más probable es que los seres humanos americanos tengan su origen en Asia y que en épocas muy antiguas cruzaron el estrecho de Bering y al final de la última glaciación, esta fue denominada Wisconsin, también que la edad de piedra tiene 3 periodos, cada uno con sus características representativas y su importancia histórica, como lo es el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, y también tenemos lo que es la edad de los metales. Dentro de lo que cabe la clasificación de la época de bronce, que era cuando se utilizaba mayormente el bronce, y la época del hierro, que fue cuando ya se inició a utilizar, ¿verdad?, el hierro para la fabricación, y que en la edad de los metales y en la edad de piedra hablamos de un desarrollo medido en siglos y en milenios, ya, o sea, un desarrollo que llevó mucho, pero mucho tiempo. Eso es todo, estimados alumnos, espero que este video sea de mucha utilidad. Tomen anotaciones, tomen apuntes, que tengan un excelente día.